Que comenzó a grabar. Quiero darle a todos la bienvenida y por estar aquí convocados en esta sala de reuniones virtual y también, además de la bienvenida, agradecer que nos acompañen en este rato de reflexión que vamos a tener sobre un tema sustantivo en la vida venezolana, tema central, un tema esa clase de temas en los cuales la historia tiene algunas cosas importantes que decir, como es el del centenario de la ley de hidrocarburos, porque no se va a tratar solamente de un estudio de alcance jurídico, hubiera sido interesante, estoy pensando ahora, alguien que se encargará también del costado jurídico. Estamos hablando de todo lo que se construye, todo lo que se ensambla y todo lo que representa la promulgación de la primera ley de hidrocarburos en Venezuela, es decir, que se separa el petróleo de la legislación minera para tener una legislación específica, hace justo 100 años. De alguna manera esto marca el inicio de la Venezuela petrolera. 5 años después, ya el petróleo desplaza, 4 años en realidad después, desplaza la agricultura al café como principal producto de exportación. Y en los siguientes 100 años vamos a vivir fundamentalmente del petróleo. Quien no entienda de petróleo no entiende la sociedad venezolana. Este es un dato importante. Uno no puede hablar de Venezuela con alguna solvencia, con alguna certeza, la Venezuela que va de 1920 al 2020, sin hablar de petróleo. Y esa ley está identificando este cambio. Es uno de los primeros síntomas, uno de los primeros signos de que la dirigencia venezolana comprende que está ante algo nuevo y algo que puede ser importante. Y va a ser en buena medida en torno a un conjunto de leyes que se comienzan a legislar y a promulgar desde el año 20 en adelante, tal vez rápidamente cambiar el 22, 25, etcétera, pero luego un conjunto de leyes hasta la ley, no me acuerdo ahorita, en 2001, 2003, no me acuerdo exactamente bajo el año de la ley actual, que nosotros vamos a poder ver cómo el Estado intentó y en buena medida logró administrar la industria petrolera con el objetivo más general de administrar la renta. De tal manera que es ese universo de la Venezuela petrolera que hace 100 años arranca y que el día de hoy probablemente está en declive. Venezuela está produciendo 600.000 barriles según algunas informaciones. Venezuela está cada vez dependiendo menos de la renta petrolera. Nuestra relación con el petróleo está cambiando. Pareciera que aquello que estuvo en ascenso hace 100 años, el día de hoy está en declive. Entonces son dos momentos de ver ese proceso de la vida venezolana. De eso es lo que nos van a hablar Catalina Banco y Lorena Puerta Bautista en los siguientes minutos. No voy a hablar yo mucho más, nada más presentar a Catalina y a Lorena. Catalina, bueno, conocida por todos, las dos importantes historiadoras de lo económico, importantes historiadoras del tema petrolero, Catalina sobre todo de lo económico, Lorena sobre todo de la geografía histórica y el tema de lo petrolero en una perspectiva geocultural. Catalina Banco es individuo de número de la Academia Nacional de la Historia. Catalina, profesora jubilada de la Universidad Central de Venezuela, donde llegó a ser directora del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de FACES. Catalina Banco ahorita está con nosotros en la Universidad Católica Andrés Bello, da clases en el doctorado, varios cursos y da algunas clases también en pregrado. Lorena Puerta es historiadora, doctora en Ciencias Sociales, se ganó el premio de Historia de Rafael María Baral para jóvenes historiadores con un trabajo sobre los geosímbolos del petróleo, esa aproximación sociocultural del petróleo. Es profesora de la Universidad Central de Venezuela, es profesora del doctorado de la Universidad Católica Andrés Bello, donde en este momento está dando un curso de historia regional y siempre nos está acompañando con algún tipo de curso, algún tipo de temática asociada sobre todo por el universo de lo geográfico. Lorena tiene publicado varios libros, tiene publicado el libro de los geosímbolos del petróleo, tiene publicado un libro sobre los paisajes petroleros en la mirada de alemanes, publicado, y acabamos de publicar un libro, bueno, que lo coordinamos Lorena y yo, en realidad lo coordinó ella, que recoge un evento en el cual hablamos sobre Humboldt el año pasado. Nada, no tengo mucho más que decir. Yo creo también que este evento puede ser una buena oportunidad para recordar y celebrar la memoria de Asdrúbal Batista, que acaba de morir, que fue uno de los hombres que dijo más cosas, más agudas, más sustantivas sobre la economía petrolera.
Va a hablar primero Catalina y después va a hablar Lorena. Terminadas las charlas de las profesoras, ahí ustedes vamos a pasar a las preguntas. Hay aquí abajo en la barra que tiene más abajo dos fumetes de estas dos cositas como que hablan en los cómics, una que tiene una Q y una A de question and answers. Es allí que vamos a leer las preguntas. El chat déjenlo para algún otro tipo de comentarios, es decir, si no se oye bien o cualquier cosa, pero el Q y el A está en question and answer, ahí las preguntas, porque las voy a leer yo después para cuando pasemos a la parte de preguntas y respuestas. Ah, Catalina, sin más que agregar, te dejamos a ti, la cámara es tuya. perfecto. Bien. Entonces, eliminamos la anterior, ya la tenemos eliminada. Bien, voy a iniciar mi exposición con unas palabras generales, como es usual, que se refieren a lo siguiente. Primero, quiero agradecer a Lorena Puerta y a Tomás Estraca por haber tenido la deferencia en invitarme a participar en este evento. Para mí es un placer y además yo he compartido con ustedes otros eventos, foros y esta última aventura editorial, como yo la suelo denominar, que fue la de los 250 años de Alexander von Humboldt, al que tú hiciste referencia. De modo que nos conocemos bastante y tenemos un gran respeto porque somos académicos por principio. Como tú mismo lo dijiste, yo misma no puedo comenzar a exponer sin hacer un pequeño recuerdo, un pequeño homenaje en la memoria del reconocido economista Asdrúbal Baptista, quien nos ha dejado una obra muy dilatada, una obra que realmente tiene una extensión asombrosa y entre cuyos estudios voy a resaltar toda la investigación que hizo sobre el rentismo petrolero precisamente. Y además construyó algo monumental que fueron las bases cuantitativas que nos permiten tener una fuente para conocer la dinámica de la economía nacional, fuente que es realmente muy valiosa para todos los economistas e incluso los historiadores que tenemos alguna inclinación por la historia económica. Entonces vayan estas palabras en una especie de pequeño homenaje a la memoria de Asdrúbal Baptista. Bien, el tema que yo voy a abordar en esto de la Venezuela petrolera se va a referir fundamentalmente a los orígenes de la economía petrolera en Venezuela y particularmente, desde luego, a la región zuliana y en particular a Maracaibo. Porque finalmente lo que se está tratando aquí es de la ley de hidrocarburos que va a considerar, o la colega Lorena Puerta, ese va a ser su tema, entre otros aspectos, pero digamos ella va a centrar su atención en ese punto, de modo que yo no me voy a dedicar a consideraciones detalladas sobre ese aspecto. Me interesa ver cómo era el Maracaibo, cómo era la región zuliana, que es el escenario de las primeras exploraciones petroleras y de la explotación petrolera, digamos que fundamental durante varias décadas hasta que comienza a diversificarse esa explotación en distintas partes del país. Por empezar, hay que reconocer que a Maracaibo le correspondieron dos roles protagónicos en la historia de Venezuela. El primero fue el haber sido el centro, el punto nodal del circuito agroexportador maravino, como lo llamó el querido Germán Cardoso, también fallecido hace unos años. Y tuvo un rol protagónico en las exportaciones de café. Y luego lo tuvo en las exportaciones de petróleo. O sea que Maracaibo tiene una especie de papel muy especial en la historia venezolana en este aspecto de
los elementos que definen las economías del siglo XIX y luego la del siglo XX. Ese rol protagónico lo tuvo Maracaibo porque, como les dije, fue el punto nodal como puerto, y desde allí se extendía ese circuito hacia el lago, atravesando el lago y luego los ríos que llegaban a San Cristóbal y Cúcuta, y además recogía las cosechas de café de Mérida y Trujillo en las mismas costas del lago de Maracaibo. O sea que era una red comercial completa que atravesaba desde Maracaibo hasta los Andes. Por eso el circuito agroexportador maravino, como lo denominó Germán Cardoso. Y por Maracaibo entraban naturalmente también las importaciones que seguían el mismo camino. Este papel protagónico lo fue perdiendo en la medida en que comenzó la explotación petrolera, no porque el petróleo haya desplazado exactamente a la agricultura, sino porque primero la agricultura tenía limitaciones estructurales muy profundas, muy marcadas desde los tiempos iniciales, y por otro lado sí hubo una desviación de la mano de obra desde la región de los campos, en los Andes, atraídos naturalmente por el Zulia para trabajar en los campos petroleros, o bien en algunos centros urbanos donde podían obtener mejores remuneraciones. Todo eso es un aspecto muy importante. Y eso va a dar lugar al debilitamiento de la economía agroexportadora, aun cuando todavía sigue saliendo café en estos tiempos, pero cada vez en menor cantidad, por Maracaibo. Luego ya empezamos a referirnos al problema del petróleo. Una vez que comienzan las exploraciones petrolíferas en la zona, comienza a cambiar la vida de la región zuliana y de Maracaibo. Las primeras exploraciones son alrededor de 1914, patrocinadas por el consorcio anglo-holandés Caribbean Petroleum, y va creciendo esta producción hasta que, por fin, cuando uno examina el cuadro de las exportaciones venezolanas, encuentra al petróleo por primera vez como producto de exportación en 1917. Esto es muy importante. Bueno, eran cantidades exiguas las que se exportaron en ese momento, pero comenzó a tener cada vez más importancia, se aprobaron las leyes de hidrocarburos, digo leyes porque fue la de 1920, la que estamos celebrando el centenario, pero luego le siguió la del 21, la del 22, siempre reduciendo los impuestos y las regalías y aumentando las extensiones posibles que podían ocupar las concesionarias. Pero ese no es mi tema, eso lo va a desarrollar Lorena. Continúa este proceso, se da el reventón famoso del Pozo Los Barrosos número 2 en 1922, que fue un chorro incontenible que duró bastante tiempo y que mostró al mundo la significación de la riqueza petrolera en Venezuela. Esto significó que las concesiones comenzaron a ser solicitadas de una manera realmente sorprendente. Y como ya lo veremos en la tabla, en el gráfico, perdón, que les voy a indicar, veremos cómo va a ir aumentando progresivamente la exportación. En 1926, el petróleo ahora ya se convierte en el primer rubro de exportación de Venezuela, y el café, que se distinguió por ser el primer producto, desde 1831 en adelante pasa a un lugar secundario. 1926 es en ese sentido un punto muy emblemático. Y aún más, 1927, en el informe de Royal Dutch Shell, Venezuela está ocupando el tercer lugar entre los productores de petróleo del mundo, después de Estados Unidos, que es el que tiene los volúmenes mayores, Rusia y Venezuela. Había desplazado a México, que hasta el año 26 había estado en ese tercer lugar.
Ahora Venezuela pasa al tercer lugar, así que ustedes pueden estar midiendo cómo se está expandiendo, cómo está creciendo la explotación petrolera en Venezuela. Es algo realmente sorprendente. Ya la Standard Oil, a esta altura, está también incorporándose a las operaciones de extracción, tanto en Zulia como en Falcón, y como luego lo veremos, hay un momento en que las exportaciones que estaban elevándose de una manera casi que vertical, a raíz de la crisis mundial de 1929, va a encontrar una interrupción y va a haber una baja, aunque no tan notoria como podría haberse supuesto. Luego vendrá una recuperación de las exportaciones y las dificultades experimentadas en los años de la Segunda Guerra Mundial, que también veremos luego. A continuación, yo quiero ofrecerles algo que para mí fue muy significativo. Cómo veía un contemporáneo de Maracaibo todo este proceso, todo este vaivén, toda esta agitación, todo este movimiento de geólogos, de técnicos, de barcos, de vehículos, todo esto que era realmente una especie de caos, cambia la vida totalmente de Maracaibo y de toda la región zuliana. Y luego también en forma indirecta cambiará la vida del país, pero en principio aquí hay un impacto directo. Entonces, me voy a permitir leer esto porque es un testimonio de Juan París Hijo, miembro del círculo mercantil más acendrado, que viene del siglo XIX, que son dueños de acciones del Central Venezuela, del Central Azucarero, en fin, personas muy connotadas. Este señor escribe cómo él está viendo y el asombro que en el fondo le produce todo este movimiento. Permítanme que leamos esto. Para sostener la insaciable caravana de tanqueros, fíjense, una insaciable caravana que está allí esperando que llenen esos tanques, cuyo número aumenta cada día en toda la olla del lago de Maracaibo. Se trabaja de día y de noche, se construye y se destruye, se hacen caminos y pueblos nuevos y se destruye la selva virgen y los viejos ranchos de los antiguos moradores. Continúa, y esta es la parte que a mí me parece más hermosa. Los primeros que salen son los geólogos, o sea, los exploradores. Muchas veces a pie, con una cuadrilla de peones y una ardia de burros o mulas con las provisiones, los instrumentos, la tienda de campaña. Según el informe de los geólogos, luego vienen los agrimensores y los ingenieros a levantar los planos de las concesiones, y detrás de ellos va el constructor de los caminos y campamentos. Una vez fijado el lugar del taladro y del campamento, vapores y camiones, piensen los vapores del exterior, y camiones empiezan a almacenar el material, tubos, calderas, torres, plantas de luz eléctrica y de hielo. Empieza la explotación. Tras el primer taladro productor siguen otros, que luego se contarán por centenares. Esto lo escribió en marzo de 1926, cuando ya la explotación petrolera estaba llegando, no a la cúspide, porque aún continuará bastante, pero que ha crecido muchísimo. Fíjense ustedes que es la visión de un contemporáneo de cómo se va desarrollando esto. Veamos ahora en números. No vamos a hablar de números, simplemente ustedes vean en el gráfico la tendencia que se va observando en cuanto al aumento. Fíjense cómo a partir del 24, 25, 26 comienza a aumentar, y ese aumento es extraordinario. Hasta 1929, 30, ahí se da un descenso. Ahí nosotros tenemos un descenso que es el digamos, el fruto de los años de la depresión que se van a manifestar en este momento. Déjenme ver, acá está el cursor. Aquí tenemos una caída muy pronunciada, pero luego viene la recuperación, unas ciertas fluctuaciones, comienzan los años previos a la guerra, y aquí tenemos una caída bastante brusca cuando se inicia la guerra,
pero luego se da la recuperación. Inmediatamente una fuerte caída que va a ser el resultado de la presencia de los submarinos alemanes en el Caribe que impiden la exportación hacia las refinadoras de las islas de Aruba y Curazao. Y luego, cuando los submarinos se retiran finalmente, porque eran más necesarios en el frente europeo, que estaba ya bastante debilitado por parte del eje, continúan en un ascenso constante, como ustedes lo pueden ver, 44-45, va aumentando en forma realmente aquí vertical. Observen ustedes, aquí hay un aumento extraordinario. Bien. Veamos ahora qué pasa con Maracaibo, que finalmente es lo que yo quiero acentuar. Maracaibo tiene muchas transformaciones, es un centro urbano que va a tener un crecimiento extraordinario en estos años, con una expansión comercial. Imagínense ustedes el puerto de Maracaibo alojando todas esas mercancías que estaban llegando del exterior, que eran vehículos, equipos, suministros, herramientas, todo tipo de elementos para los campamentos donde se estaba desarrollando la explotación petrolera. Todo eso se va a transbordar a otros navíos más pequeños que se van a dirigir a los muelles que tienen las distintas concesionarias en las costas del lago. Ese es un movimiento incesante, es realmente una especie de movimiento como que sin fin que se da allí, es algo sorprendente lo que está viviendo el pueblo de Maracaibo, viendo esta movilización de camiones, esta movilización de gentes que vienen del exterior, que hablan otros idiomas, gerentes técnicos, pero también muchos, y acá vamos a la parte de la población urbana, muchos pobladores que vienen de las islas del Caribe a trabajar, porque realmente las condiciones de trabajo, si bien eran bastante deplorables, no obstante, tenían una remuneración mayor que cualquier otro oficio o trabajo en el ámbito nacional. Naturalmente, al entrar esta inmensa masa de población, comienza a observarse que la infraestructura de Maracaibo no es suficiente para alojar esta cantidad de inmigrantes. Y de acuerdo a las clases sociales van a irse desarrollando las distintas viviendas. Aquí hace falta alojamiento, hacen falta servicios, en fin, hay una cantidad de elementos que van a jugar aquí. Por ejemplo, la construcción de un gran acueducto. Se necesitaba agua. Un acueducto que fue una obra monumental, 102 kilómetros desde la Sierra de Perijá, de donde venía la fuente de agua, para dirigirlo a Maracaibo, más de 600 obreros trabajando en esa obra. Piensen ustedes en términos de lo que estoy hablando yo, 600 obreros nada más que para la obra del acueducto. Luego vino la modernización de muelles y almacenes del puerto, que naturalmente ya ese puerto no podía albergar esa cantidad de mercancías y de barcos de mayor calado que no tenían cabida en ese puerto. Entonces fue necesario construir nuevos muelles, nuevos almacenes, ampliar todo eso y también, naturalmente, hacer el dragado para que pudieran ingresar los barcos de mayor calado. Todo esto es una obra realmente extraordinaria, son grandes inversiones que se realizan. Desde luego que la ciudad de Maracaibo va a tener también grandes cambios, edificios, las propias petroleras van a realizar algunas urbanizaciones propias que van a tener centros de recreación, canchas de tenis, etcétera. Dentro de Maracaibo estoy hablando, no me refiero a los campamentos, que es otra cosa. Bueno, las urbanizaciones como Bellavista, Las Delicias, hay un nuevo grupo social que tiene un carácter más dominante, que son los gerentes, los técnicos. Ahora hay otra realidad que se está viviendo en Maracaibo. Y se inaugura incluso un aeropuerto.
Es decir, que la modernización de Maracaibo en estos años es realmente extraordinaria y todo esto lleva también a una dinamización de la economía interna, aumento del comercio, industrias, las cerveceras, de bebidas gaseosas, por ejemplo, todo lo que eran los servicios de industria, de la suministros, perdón, de la electricidad. Todo esto constituye una transformación extraordinaria. Pero está la faceta que no es tan positiva. Tenemos problemas sociales y deterioro ambiental. El crecimiento urbano, sí, fue muy interesante, muy bonito en cuanto a las urbanizaciones elegantes, pero la población de menores recursos, los obreros, los peones, tenían que ubicarse en las zonas periféricas. No había viviendas suficientes. Allí comenzaron a aparecer pensiones, casas de juego, prostíbulos, en fin, ya comienza a observarse un poco esa característica tan particular de aquellas ciudades que crecen de esa manera tan vertiginosa y que generan un crecimiento, como está indicado allí, desordenado. Como hay insuficiencia de alojamiento y servicios, precisamente en esas zonas periféricas es que se observa esta insuficiencia. Pero hay otro aspecto, además de lo social, que es el de los campamentos, donde en las primeras etapas de la explotación también las viviendas eran muy precarias. El caso de Lagunillas es uno de los más famosos. Tenemos allí también, hay una división muy tajante en los campos petroleros entre los gerentes técnicos que vienen del exterior, un sector medio que es un poco el de los empleados administrativos o técnicos locales, y luego la parte que en algunas partes lo llamaban el campamento florido, que era, perdón, el campamento florido era el de los grandes gerentes, y luego se iba disminuyendo hasta llegar a las casas ya en menores condiciones. Posteriormente ya se establecieron reglamentaciones para lograr una condición de vida más acorde, y estaban en obligación de construir viviendas dignas para los sectores obreros. Pero, bueno, y allí, bueno, campeaba el paludismo y todas estas enfermedades endémicas. El problema muy grave fue el de la contaminación de la flora y fauna de la región. Recordemos los derrames de crudo en aquellas límpidas aguas del lago que eran utilizadas por los alemanes en la época de las exportaciones de café para hacer certámenes de remo o para la pesca, jardines que casi se unían con las aguas del lago de Maracaibo. Todo eso desapareció, derrames de crudo. Piensen ustedes en ese tránsito continuo, permanente, de caravanas, como lo dice Juan París, de barcos tanqueros que están ingresando al lago de Maracaibo. El lago de Maracaibo sufrió muchísimo y por lo tanto la flora y la fauna de la región, tanto de la región de los espacios terrestres como marítimos, o digamos lacustres. Bueno, la deforestación, ya lo estaba diciendo Juan París, había que destruir selva virgen para poder avanzar. Esa deforestación trae también alteraciones en el ecosistema. Y una alteración del paisaje rural urbano zuliano, que lo estudia muy bien Lorena Puerta en su trabajo, y donde se observa, bueno, un nuevo paisaje en que podemos observar toda una especie de muralla de torres, y también de las llameantes torres que eran clásicas, casi que un cielo rojo muchas veces, ¿no? En las descripciones que realizan, y también, repito, esto es un trabajo que realiza Lorena Puerta con mucha maestría. Entonces aquí nosotros nos encontramos con un Maracaibo que ha sufrido grandes transformaciones en el contexto de esta primera etapa del
explotación petrolera que tuvo una difusión rapidísima, inmediata. Fíjense que les quiero indicar aquí otro cuadro, pero que ya no me compete porque yo quise ver nada más que la primera mitad del siglo XX, sobre todo las primeras décadas, aquí tenemos entre 1945 y 1972 las tendencias, obsérvenlas ustedes. Si ven esta caída, yo lo quise hacer hasta un poquito antes de la de todo lo que fue la, digamos, luego ya sobreviene la nacionalización petrolera, pero observen aquí, esta caída era la desinversión de las concesionarias que en pocos años iban a tener que entregar en el año 83 todas las instalaciones y todos los equipos sin ninguna indemnización. Entonces ahí comienza un proceso de desinversión y Rafael Caldera aplica una serie de leyes como la ley de bienes afectos a reversión, control de las inversiones de las empresas, etc. Entonces este es un panorama un poco general. Al final quiero referirles un aspecto social, si es que me da tiempo y me lo permiten los organizadores. Aquí tenemos una visión general en que ustedes lo que pueden observar entre 1900 y 1939, cuál es el peso del puerto de Maracaibo con respecto a La Guaira y Puerto Cabello. Observen ustedes las exportaciones, qué nivel llegan a tener. Es realmente, no sé, es una tabla con un gráfico comparativo, pero que resalta el papel de nuestro querido Maracaibo. Y las exportaciones de café y petróleo por Maracaibo también es interesante verlo. En el último periodo, 37-39, vean ustedes, donde se encuentra el café en rojo, y son cifras ya mínimas comparadas, claro, ojo que es comparativo, y luego la importancia que va adquiriendo el petróleo en estos tiempos. Quiero indicar algo importante. Cuando nosotros regresamos a este gráfico, vamos a notar que aquí está dado en millones de barriles de petróleo anuales. Pero si se hace el cálculo de barriles de petróleo por día, resulta que hoy Venezuela, haciendo un promedio, dato que colaboró conmigo Juan Valero, un futuro economista muy valioso, de acuerdo a esto, y de acuerdo a los datos que tenemos, como estamos en el orden de unos 800 o 700 barriles diarios, se equiparan a los 800 barriles diarios que tenía Venezuela entre 1944-45. No agrego ningún otro comentario porque creo que está absolutamente de más. Ustedes pueden sacar conclusiones. Aquí quisiera yo agregar simplemente un aspecto que tiene que ver con la vida social. ¿Tengo tiempo todavía? Pregunto. Sí, sí, ¿cómo no? ¿Sí? Sí. Bien. Es un aspecto que tiene que ver con la sociabilidad de la época y que resulta anecdótico. Desde 1891 existía en Maracaibo un club llamado el Club de Comercio, que era el sitio de reunión de las élites tanto criollas como alemanas, que son las que siempre han estado en vinculación con las exportaciones de café. Pues bien, eso continuó y era una verdadera institución muy elitesca que permaneció en el tiempo. Cuando llegan las exportaciones de petróleo, cuando llega la explotación, sobre todo después de los años 20, en 1925 los norteamericanos y los ingleses fundan un nuevo centro de recreación que era el Golf y Country Club. Y allí se produce, recuerden que había acabado la Primera Guerra y
todos estos grupos habían sido enemigos en la Primera Guerra y había quedado en el espíritu de esta gente esa rivalidad política de alguna manera. Entonces se da todo un conflicto cuando los alemanes quisieron ingresar al Golf and Country Club, no se lo permitieron los norteamericanos que dominaban esto. Y para colmo, en el Club de Comercio se hacían elecciones anuales para elegir la junta directiva y generalmente en la junta directiva había una mezcla de criollos y alemanes. Pero en esta ocasión, ya después de 1925, la votación fue contraria a los alemanes que estaban cayendo en desgracia. Y entonces quedan los criollos al mando pues de la directiva del Club de Comercio. Y ese hecho dio lugar a un comentario del cónsul norteamericano en Maracaibo que escribió a la Secretaría de Estado norteamericana para indicar que esto había sido una especie de triunfo político, en el sentido de que los alemanes habían sido derrotados también desde el punto de vista social en su actividad recreativa, digámoslo así. Entonces, la formación de bandos, fíjense ustedes, el Club de Comercio que representa a la Venezuela agroexportadora, pero el Golf and Country Club constituye un símbolo de lo que es la nueva Venezuela, la Venezuela petrolera, y en este caso concreto en Maracaibo. Entonces, esta rivalidad política por un lado, más rivalidad que se va a manifestar en las actividades económicas, se trasunta en las disputas en un club, o mejor dicho, entre dos clubes. Y incluso se dice, se afirma, según estudios que ha realizado Evelio Espínola, que las compañías petroleras trataban de robarle empleados eficientes a las viejas empresas alemanas que habían sido los grandes grupos de poder en aquella época, ¿no? O sea, era una manera de irlos convenciendo para que pasaran a trabajar a las compañías concesionarias porque allí iban a tener mejores condiciones de trabajo. Bien, entonces aquí lo que tenemos es un balance en el cual podemos observar ese crecimiento extraordinario del petróleo en aquellas épocas, podemos observar lo que significa el puerto de Maracaibo en términos de comparación y de puerto, y la modernización, pero paralelamente a la marginalización de algunas de las regiones, y por sobre todas las cosas, y tal vez lo más lamentable, es el deterioro ambiental que se genera a raíz de todo esto. Muchas gracias por su atención. ¿No me han oído la última parte? Sí, sí, sí. Ya, porque pensé que como escuché un silencio, nadie me dijo que ahora... Aquí ya. ya no se pueden oír los aplausos que le está haciendo el público. Entonces, no. Ajá. Chévere. Creo que estamos muy bien con los tiempos y nada, para no quitar, para que más tiempo, le decimos entonces a Lorena, no sé si Catalina sale de compartir Sí, ya, en eso estoy, en eso su estoy. clase. Aquí estoy, deja de compartir, ahí estoy. Ya. Es tuya la pantalla. Muchas gracias. Bien. Antes que nada, realmente reafirmar este homenaje a este gran intelectual que hizo un trabajo importantísimo sobre el rentismo petrolero y las bases cuantitativas de Venezuela. Nos queda un vacío muy grande por esta partida de Asdrúbal Batista de una forma que evidentemente, bueno, nunca estamos preparados para la muerte, pero fue muy repentino y le enviamos, por supuesto, nuestras condolencias a sus familiares, a sus amigos y
y sabemos que deja un vacío bastante grande para la comprensión de esta historia del petróleo en Venezuela, ya que él fue también uno de los que tiene una obra importante para poder entender esta etapa. Y bueno, por el otro lado, producto de compartir esta preocupación sobre entender a la Venezuela petrolera, hemos unido esfuerzos, y lo agradezco muchísimo, a la Academia Nacional de la Historia, al posgrado de la Universidad Católica Andrés Bello, el posgrado de Historia, a la profesora Catalina Banco y a Tomás por permitirnos en este espacio compartir con ustedes sobre lo que significa, o sea, de esta revisión del centenario de la primera ley de hidrocarburos. ¿Okay? Y antes de comenzar, bueno, también muchísimas gracias a todos los que están conectados en este momento con nosotros, a los colegas, a mis estudiantes. Preocupa de alguna manera este tema del petróleo en Venezuela. ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar un poco del contexto histórico-político, porque ya la profesora Catalina hizo una excelente explicación de las implicaciones sociales y económicas de lo que significó el petróleo en Venezuela y particularmente en la fibra en donde inicia todo esto, ¿no? Que es justamente la región zuliana, Maracaibo, que hoy en día también este Zulia, vemos en retrospectiva todo el boom que tuvo el Zulia y las condiciones en las que se encuentra hoy en día. Entonces, bueno, vamos a hablar un poco de este contexto histórico, vamos a hablar de la persona que está detrás de esta ley de hidrocarburos, que es justamente el ministro de Fomento, el doctor Gumersindo Torres, para luego centrarnos un poco en lo que significó la ley propiamente dicha de hidrocarburos y demás minerales combustibles, y luego hacer una reflexión sobre lo que significa en el siglo XXI esta Venezuela nación petrolera. La dictadura de Juan Vicente Gómez. El siglo XX en Venezuela, en realidad, va a iniciar de la mano de Cipriano Castro. Cipriano Castro en el año de 1908 tiene que ausentarse del país por una enfermedad y ese momento es propicio para que su compadre, el general Juan Vicente Gómez, que lo había acompañado en un proceso político, que había también ayudado a que se terminara este fenómeno codillista que caracterizó a la Venezuela política del siglo XIX, es quien va a asumir entonces el poder en 1908. Ya después, a través de ciertos artilugios políticos, Juan Vicente Gómez se va a establecer en el poder y, apoyado por el Congreso, vamos a tener en ese momento dos presidentes. Un presidente electo, que también es comandante del ejército, representado en Juan Vicente Gómez, quien además se va a quedar asentado en ese periodo un poco más en Maracay, y por el otro lado un presidente provisional que es el abogado Victorino Márquez Bustillo. Y hago recordar a este momento tan particular desde el punto de vista administrativo para Venezuela, porque justamente Gómez va a representar este rehabilitador, porque además había participado en la causa rehabilitadora, entonces así era como se llamaba para la época. Él era el líder rehabilitador, el que podía mantener el orden para la nación venezolana en ese momento, el que controlaba el poder militar y el que también lo estaba armando de alguna manera. Y por el otro lado tenía este presidente provisional, Victorino Márquez Bustillo, que se encontraba más en el poder central, que se encontraba en Caracas, y que tenía una gran preocupación por organizar el asunto administrativo. Entonces esta duplicidad de presidentes que va a ocurrir en esta en esta segunda década del siglo XX, es lo que va a permitir a Venezuela desde el punto de vista jurídico tener un cierto tinte de modernización. ¿Okay? Victorino Márquez Bustillo va a ser una persona que va a acompañar y va a estar muy cercano al poder gomecista hasta que Gómez fallece en 1935, y va a estar también un periodo de tiempo acompañándole a San López Contreras hasta que por tanta vinculación con el gomecismo, bueno, pues tiene que alejarse del poder. ¿Okay? También hay que tomar en consideración que si bien es cierto estamos frente, o sea, iniciando el siglo XX básicamente,
y Venezuela está dirigida por un dictador, ¿ok? Pero este dictador además se rodea de personas que se han formado en las aulas de la Universidad Central de Venezuela, a donde han llegado las ideas de Augusto Comte, quiere decir del positivismo. Entonces, en estas aulas vemos a personas como José Gil Fortul, Pedro Manuel Arcaya, Laureano Valle Villalán, César Sumeta, Pedro Triago Chacín. La mayor parte de ellos pasó por la Universidad Central de Venezuela y tienen esta idea del positivismo que estaba representado en el orden y el progreso, ¿ok? Y es lo que va a justificar también la idea del gendarme necesario, la bota fuerte, que es la que necesita Venezuela, o era lo que se justificaba para ese momento, para poder alcanzar una modernidad y un progreso, ¿ok? Frente a esta situación, también tenemos que tomar en consideración que desde, como lo dijo ya la profesora Catalina, a partir del año de 1913 hay exploraciones geológicas, ¿ok? Perdón, 1912, hay exploraciones geológicas en Venezuela. Ralph Arnold fue uno de ellos que realizó estas exploraciones geológicas. Y bueno, mientras que existe este interés de hallazgo del petróleo, que es financiada estas exploraciones geológicas por las empresas petroleras, por el otro lado, en el caso de Venezuela, el ciudadano común, el que está muy arraigado y trabajando con el asunto agrícola, en la prensa nacional, por ejemplo, en el año 1913 salen noticias de cómo mejorar los cultivos. Es decir, nos encontramos todavía a principios del siglo XX en esa duplicidad de actividad, sí, en esa dupla de actividades económicas. Por un lado, hay quienes están pensando en el petróleo y por el otro lado, hay quienes siguen en la estructura de la Venezuela agrícola, que finalmente era lo que caracterizaba la economía venezolana hasta antes de la llegada del petróleo. Entonces, para el momento que se empiezan a dar las primeras concesiones petroleras, se dan bajo el régimen de las minas. Venezuela tiene la particularidad que debido a un decreto realizado por Simón Bolívar, se establece que la propiedad de lo que exista en el subsuelo y en el suelo es de la nación. Es decir, se pueden otorgar concesiones, pero en sí la propiedad de la riqueza es de la nación. Y esto va a caracterizar toda nuestra legislación de minas y toda nuestra legislación de hidrocarburos hasta la actualidad. Sin embargo, tenemos que tomar en cuenta que hubo grandes concesiones, como la que obtuvo la Venezuelan Oil Concession, la Colón Development Company, la British Control Oilfield, la Caribbean Petroleum Company, en donde, si se fijan, son concesiones primero otorgadas a venezolanos como Antonio Aranguren, Andrés Vigas, Bernabé Planas, Rafael Mas Valladares, de grandes lotes de terreno, ¿ok? Pero dadas bajo una concesión de la ley de minas. Esto significa que en un inicio, una Venezuela que se estaba formando desde el punto de vista de petróleo, de hidrocarburos, simplemente estaba siendo administrada, dándose concesiones petroleras, hidrocarburos, bajo la idea del manejo de una concesión de minas, que de por sí y en su origen, su composición geológica, es distinta, ¿ok? Siendo así, entonces, cuando asume el doctor Gumersindo Torres el Ministerio del Fomento por primera vez en 1917, él se preocupa por el estudio particularmente de todo lo que tiene que ver con la industria petrolera, porque se empieza a entender en ese momento que esto no era algo transitorio, que el mundo estaba cambiando, que se estaban buscando nuevas energías alternativas para poder movilizar todo lo que tenía que ver con la industria armamentística, porque también recordemos que en 1914 ocurre la Gran Guerra, que fue la Primera Guerra Mundial. Entonces, entre 1914 y 1918 estamos inmersos también en ese contexto internacional de la Primera Guerra Mundial, en donde ya el petróleo empieza a ser tomado en consideración, producto también de todo lo que tiene que ver con la Segunda Revolución Industrial, en donde la maquinaria pesada es la que va a tener cierto acondicionante allí en cuanto a las relaciones económicas, ¿no? Y por el otro lado, caso particular Venezuela, tenemos que tomar en cuenta que en el año de 1918 y hasta 1919 fuimos afectados por una pandemia, por la gripe española. Entonces, en medio de esta pandemia de la gripe española, que por supuesto detiene
todo tipo de actividad política, social, económica, se cierran los puertos y demás, estas personas, Gumersindo Torres, que también estaba en contacto con otros miembros del gabinete gomecista, tenía la posibilidad de conversar con Pedro Manuel Arcaya, etcétera, en fin, ¿no? Personas que estaban pensando de otra manera el país, empiezan a reflexionar sobre la necesidad de tener una legislación que nos conectara de manera distinta con las compañías transnacionales, para por un lado obtener conocimiento de la industria, pero por el otro lado también obtener un mayor beneficio económico. Siendo así, en la exposición de la memoria y cuenta de Fomento, ya fíjense, o sea, ya junio de 1920, después de 2 años de una crisis de pandemia de la gripe española, ya se está promulgando esta primera ley de hidrocarburos. Entonces, hubo un estudio profundo de toda la legislación minera y de hidrocarburos. Para ese momento se tomó como referencia la legislación de hidrocarburos americana, la mexicana, la que tenían los ingleses, y en función de esto, bajo un espíritu de mirada propia, si se quiere, se legisla y se elabora esta primera ley de hidrocarburos y demás minerales combustibles. ¿Okay? ¿Qué es lo más importante que establece esta primera ley de hidrocarburos y demás minerales combustibles? Justamente la sustitución de todo lo que tiene que ver con las minas, separarlo de lo que tiene que ver con los hidrocarburos y demás minerales combustibles. Es decir, se toma en consideración las características que tienen en los hidrocarburos, que es absolutamente distinta de la mirada que se tenía con respecto a la legislación de las minas. Eso es lo más importante, es el punto de quiebre, es la ruptura jurídica necesaria para que Venezuela entienda que efectivamente hay que tener una legislación en función de un nuevo elemento que está generando riqueza y que necesita ser normado de otra forma. ¿Ok? Adicionalmente a eso, Gumersindo Torres también se preocupa por decir, bueno, es posible que este recurso que está generando beneficios económicos, que tenemos aquí tantos cambios producto de esto, se acabe en algún momento. Eso era lo que se pensaba. Entonces, ¿cómo hacemos para, si se acaba, poder seguir viviendo de esto un poco más, ¿no? Entonces, él propone, imagínense ustedes, un tablero de ajedrez y que se otorga la concesión. Entonces, en este lote de terreno, especie de tablero de ajedrez, vas a tener que una porción es para el concesionario y la otra porción le pertenece a la nación. Una porción para el concesionario, una porción para la nación. ¿Por qué se estableció esto? Porque así como también se dice en la memoria del Ministerio de Fomento, Venezuela no tenía el conocimiento, ni las personas formadas, ni tampoco los suficientes recursos económicos como para poder realizar estudios geológicos profundos que pudiesen identificar en dónde efectivamente estaba o no los hidrocarburos. ¿Ok? Entonces, él decía, justificaba, Gumersindo Torres, que con esta idea de tener reservas entre las parcelas otorgadas en concesión, le permitía a la nación también mantener bajo un régimen, si se quieren, pensámoslos como de ahorro, ciertas parcelas para una futura explotación. ¿Y por qué no? Para un futuro otorgamiento de concesión, o cuando se venciera la concesión otorgada, o cuando se hiciera la renovación de esa misma concesión petrolera. ¿Ok? Otro elemento importantísimo es que obligaba a las compañías transnacionales a dar informes técnicos de lo que estaban realizando, de proporcionar mapas geológicos, de decir qué tipo de hidrocarburos, qué tipo de crudo es el que estaban encontrando allí. Por supuesto, hay que tomar en consideración que todo esto era bajo la tecnología de la época, pero se asumía también de hecho de que Venezuela, insisto, no tenía todavía para ese momento ni la tecnología ni el personal capacitado como para poder hacerlo nosotros mismos. Entonces era una manera de utilizar el conocimiento que tenían los concesionarios para poder
empezar a nutrirnos de cómo va esto de la industria petrolera, qué tipo de hidrocarburos es el que tenemos, en dónde se encuentra localizado y en qué cantidades se está utilizando. De hecho, transnacionales. Y es significativo cuando en el año de 1922 ocurre el gran reventón del Barroso número 2, que es el que hace en Cabimas, en el estado Zulia, que es el que hace reconocer mundialmente a Venezuela como un país con grandes potencialidades de explotación petrolera. Cuando ocurre esto, la Venezuela Oil Concession no solamente dice el tipo de crudo, el tipo de API, sino también las dimensiones de la tubería que se utilizó para ese pozo petrolero, y así como ellos lo hicieron y proporcionaron esa información geológica, mapas, entre otros, el resto de las concesionarias también estaban en la misma obligación de hacerlo. ¿Cómo se logró esto y se mantuvo a través del tiempo? Porque justamente en esta primera ley de hidrocarburos se pensó en esa necesidad de obtener mayor conocimiento de esta industria, además, por supuesto, del beneficio económico. Se reafirmó el hecho de que a pesar de que se otorgara en concesión estas parcelas de terreno para ser exploradas y explotadas, eso no otorgaba en ningún momento propiedad, ¿ok? La propiedad de esa riqueza le pertenecía a la nación, le seguía perteneciendo a la nación, o sea, no se hizo un cambio con respecto a esta tradición jurídica que ya se venía arrastrando. También otro de los elementos importantes es el hecho de que se obligaba a que en un periodo de 3 años se debía realizar todo lo que tiene que ver con la exploración y la explotación de la parcela otorgada en concesión. Es decir, la persona tenía la concesión por un periodo que se disminuyó además de 50 años a 30 años, pero no es que en ese periodo de 30 años ibas a tener esa concesión sin realizar nada, no. En 3 años debías ya decir si efectivamente en ese territorio otorgado existía o no hidrocarburos. Eso también fue otra de las cosas importantísimas que dejó esa ley. Por supuesto, una ley tan, ¿cómo decirlo? Una ley que tomaba en consideración tantas aristas del negocio petrolero generó inconformidad con respecto a lo que ya venía sucediendo en esta vinculación jurídica con las compañías transnacionales. Y esta ley no duró, quizás duró en realidad unos 6 meses aproximadamente, y ya en el año de 1921 va a quedar derogada por la segunda ley de hidrocarburos y demás minerales combustibles, que para el momento y de acuerdo a algunas declaraciones se dice que Juan Vicente Gómez comentaba que bueno, que viniesen entonces las compañías transnacionales a hacer ellos sus propias leyes, que eran los que sabían más de este negocio del hidrocarburo. Lo cierto es que en realidad allí lo que ocurrió fue que las transnacionales alegaban que no que no tenían la seguridad jurídica suficiente como para poder obtener otra vez la renovación de sus concesiones. Y como también se les obligaba desde el punto de vista económico a tener otras consideraciones, simplemente no estaban dispuestos a ceder bajo estas nuevas reglas de negociación del negocio petrolero, ¿ok? Entonces ya para 1921 esta ley va a quedar derogada, y sin embargo sale también Gumersindo Torres, por supuesto, del Ministerio de Fomento, y en palabras del mismo, me parece significativo esto que encontré en sus memorias. Él dice que el petróleo siguió su marcha ascendente y nosotros seguimos también adquiriendo conocimientos de los pormenores tan importantes de la industria. Por lo menos esa parte quedó todavía ahí estipulada desde el punto de vista legislativo, aunque perdimos durante el desarrollo de la industria de Venezuela la oportunidad de obtener mayores beneficios económicos. No obstante, si lo vemos también un poco en retrospectiva, debemos tomar en consideración que, bueno, 20 años después, cuando se promulga la Ley de Impuestos sobre la Renta de 1942 y la Ley de Hidrocarburos de 1943, en un escenario ahora de Segunda Guerra Mundial,
Venezuela empieza entonces a obtener mayores beneficios por esta renta petrolera y se consolida el Estado rentista, el capitalismo rentístico. En la época del medinismo, y ahora estoy recordando justamente también que la profesora Caterina Banco tiene un excelente trabajo sobre esta formación del capitalismo rentístico en la época de Medina. ¿Okay? Vamos a ver qué otra cosa nos permitió esto. Bueno, ya cerrando un poco desde el punto de vista jurídico, perdón, que también iba a decir otra cosa. Ya después del régimen medinista, todavía Venezuela no aspira a la nacionalización sino hasta el año de 1975, ¿ok? Y es en ese momento cuando ya los venezolanos que han sido formados por esta gerencia de las transnacionales, pues vamos a tener la capacidad de encargarnos nosotros mismos de nuestra industria petrolera, ¿ok? Y todo este origen de institucionalidad de nuestra industria petrolera va a estar justamente en esta primera ley de hidrocarburos de 1920. ¿Qué significa el balance entre 1920 y el año 2020 de esta primera ley de hidrocarburos? ¿Qué significa el balance de entender que Venezuela efectivamente a lo largo del siglo XX se convirtió en una nación petrolera? Por un lado significa que adquirimos modernidad, una modernidad con un tinte petrolero. En esta modernidad significó lo que refiere también a la modernidad, acabar con todo lo anterior, con el pasado y construir algo nuevo, algo moderno, algo que nos identificara desde otro punto de vista con la sociedad. Entonces, para mí es bastante representativo esta imagen que conseguí en la revista El Farol, en donde se ve la demolición del centro de Caracas en 1948, porque se supone que frente a este nuevo ideal de modernidad, todo el pasado debía de ser demolido. Y particularmente en el caso de Venezuela, lo que tiene que ver con la memoria histórica y su memoria arquitectónica, se ha conservado muy poco de lo que ha quedado a través de los años. Y en el siglo XX se impulsa mucho más esta destrucción de lo que fue el centro de Caracas, ¿ok? Pero frente a esta destrucción del centro de Caracas, en donde se ubicaban sobre todo casas, grandes casas, casonas, en donde habitaban las familias, empezaron a ser sustituidos por edificios de 4 pisos, que después, por supuesto, empezaron a ser edificios más altos, más grandes. Después se empezó a mirar hacia la población o más bien hacia el tránsito, hacia el este de la ciudad. También durante la dictadura de Marcos Pérez de Prados del Este, entonces es la conexión del este con el centro, ¿ok? Y vamos a tener también construcciones que son súper modernas, o sea, para el 1954 tener esta casa Embolado en Colinas de Bellomonte nos va a hablar justamente de un nuevo tipo de modernidad, de aspiración, de lo que se tiene y de lo que nos permitió también el petróleo, ser una nación petrolera a los venezolanos. Muchas gracias. Acá como la profesora. ¿Me escuchan? Bueno, Lorena, muy bien. Ya creo que tenemos una visión general del contexto de la ley, el contexto en el que nace y su proyección, contexto, digamos, en una perspectiva económica, centrada en la industria, que nos explicó maravilloso, y en la región de Maracaibo en particular, que es donde arranca la economía petrolera en Venezuela, que nos acaba de compartir Catalina, y Lorena, que nos dio el contexto, digamos, político y jurídico, lo que esta ley representa y cómo echa a andar, cómo echa a andar todo un proceso de legislación que de alguna manera va a ayudar o va a expresar y a vehiculizar de alguna manera la economía petrolera en los siguientes 100 años. Bueno, aunque Lorena lo paró un poco antes, pero a mediados del siglo, pero bueno, pero se ve la proyección, esa última lámina, ¿no?
la casa que se está demoliendo y la casa que se está construyendo. Ahí creo que queda muy claro lo que se quiso hacer con la renta petrolera, dejar atrás ese pasado y echar a andar y echar a andar una modernidad con toda la audacia que lo permitían las ganas que tenían los venezolanos de ello y el dinero para hacerlo. Para no perder tiempo, porque uno con el Zoom tiene los minutos contados, aquí hay algunas preguntas. Yo voy a proponer hacer una primera ronda. Ustedes responden, son las 4:10 ahora ya en Caracas. Pensemos que esta primera ronda se echan cada una unos 5 minutos. Luego hacemos una segunda ronda, si les llegaré a ver, y cerramos, si les parece bien a las ponentes. Hay dos preguntas que hace Leonardo Palacios, a quien saludo, alumno del doctorado y quien acaba de ser electo presidente de la Cámara de Comercio de Caracas, que está muy interesado en el tema de la historia empresarial, la iniciativa privada y la economía venezolana. Hay un interés no solo académico, sino un interés concreto por parte de Leonardo. Leonardo dice, hace estas dos preguntas. Primero, después de 100 años de la primera ley y por consecuencia de explotación en firme de los hidrocarburos, sí, digamos que la primera ley implica la explotación, se comienza a explotar petróleo con la petrolera de Táchira en 1883, pero es con esta ley en los años 20 que la cosa de verdad echa a andar. ¿Tiene sentido, se justifica seguir hablando en términos de la expresión de Pérez Alfonso de que nos hundimos en el excremento del diablo? Es decir, sigue teniendo sentido hablar de la leyenda negra del petróleo en comparación justamente con la otra visión del asunto que tenía ¿cómo se llama? Baptista. La inundación de divisas extranjeras, la imposibilidad de digerir la ingestión de recursos, en fin, la construcción de esta sociedad de reclamadores de renta de la que habla Diego Torroneja. El asunto es, ¿tiene sentido seguir hablando de esto? La segunda pregunta que hace Leonardo es la siguiente. Históricamente se puede sostener que la explotación petrolera, lejos de contribuir a un federalismo centralizado, consolidó la posibilidad del centralismo o la centralización política. Son dos preguntas que hay por acá. Hay aquí otra pregunta que está en específico para Lorena. ¿Considera usted que esta destrucción de nuestro pasado por la modernidad... ¿Considera usted que esta destrucción, la imagen de la demolición, por cierto que alguien me mandó, porque aquí esto está por varios niveles, está la gente que me habla, que escribe por aquí, que escribe en el chat y que me manda por WhatsApp. Alguien me dijo que eso es la casa natal de Miranda, la demolición que se ve allí. Sí, pareciera ser, o si no, la que está en Padre Sierra, habría que ver. ¿Considera usted que esta destrucción es la destrucción de nuestro pasado para la modernidad sin ser modernos? Esto es interesante, porque es uno de los puntos que más pueden dar de pensar para el petróleo. A ver qué otra cosa. Yo vi otra cuestión por allí que es algo de las concesiones, pero lo veo ahorita. Pero en todo caso, arranquen con esto. Yo voy a ver la otra pregunta y para la otra ronda se las hago. Puede ser en el orden que están hablando. Catalina y Lorena. Bueno, si mal no entendí, o sea, podríamos seguir hablando de la Venezuela petrolera. Yo no sé si Leonardo quiso plantearlo en esos términos. Yo entendí que él hablaba de la leyenda negra, de eso. Si podemos seguir hablando de eso, de que nos hundimos en el excremento del diablo, de que aquello fue algo cuyas consecuencias son más bien negativas. Entonces, más o menos, esa es la primera pregunta. Sí, el problema es que ahora no nos hundimos ya en los excrementos del diablo, porque como que los excrementos del diablo ya ni siquiera existen. Es decir, está allí el petróleo y no se puede extraer, no se puede refinar, en fin, esta es la circunstancia. Yo no sé, es que de pronto el problema no es la culpabilidad del petróleo como recurso. Sí, excremento del diablo, evidentemente, la maldición del petróleo de alguna manera, pero el problema está en la maldición de
quienes han administrado la renta petrolera. Creo que ahí es donde está el problema. Y eso vamos nosotros a irlo observando a lo largo del tiempo. Creo que hasta 1973, 74, hubo una administración relativamente racional de los proventos de la renta petrolera, porque no me atrevería yo a decir que hubo una siembra del petróleo, pero estábamos cerca. Yo lo sostengo en un libro justamente, que, el de la agroindustria, el de de un artículo, en un libro que tú habías coordinado. Ha habido realmente inversiones importantes. Hay un crecimiento sostenido que se da desde los años 36 en adelante, continúa en los 40, continúa en los 50, en los 60, y se detiene en el primer periodo de Carlos Andrés Pérez. Y se detiene por muchos factores, un gobierno dirigista, intervencionista absolutamente, controles de precios, fijaciones, tasas de intereses. No voy a entrar a eso porque sería otro tema. Y bueno, y comienza realmente en vez de fue tan faraónica, digamos, toda la inversión que se pretendió hacer, que el recurso integraron al país, y frente a todo eso nos encontramos con que las empresas comenzaron a bajar la producción, los créditos que se otorgaron al sector agrícola o al sector industrial, no tuvieron su fruto y demás, porque el problema es esa renta petrolera, cómo se hay un problema, Catalina, con tu, que no te oímos bien. Yo pensé que era yo no lo estoy escuchando. Yo creo que es la sí. Sí, en este momento yo tengo como detenido. Evidentemente no me están escuchando. Ahora sí te oímos. Ahora sí, bueno, hasta se restableció. no, en este momento sí. Quedamos en el gobierno de Carlos Andrés, quedamos en el controles de precios. Sí. Entonces lo que yo estoy planteando es que el problema está en cómo se administra ese recurso, cómo fue administrado. Y ese recurso fue pésimamente administrado a partir de los años 70, sin que yo haga loas a lo anterior, pero cuando el petróleo estaba en $1.25 el barril de petróleo, o 2.25, aquí se creó la CBG, se hizo la reforma agraria, se creó la CBP, en fin, los planes de la nación. Hay una cantidad de obras que, digamos, las corporaciones de desarrollo, ya dije lo de la CBG, en fin, hay una cantidad de elementos que se desarrollaron en esa etapa que son realmente admirables, y cuando uno analiza las estadísticas ve que van creciendo después de esa crisis que hubo en los años 60, ¿no? Evidentemente, cuando se supera esa crisis, comienza un ascenso de la producción extraordinaria, y se detiene hacia el 73-74, curiosamente, cuando ingresan los mayores ingresos petroleros. Entonces, el problema fue la administración de esa renta, y de ahí es que Pérez Alfonso habla de los excrementos del diablo, porque ahí es donde realmente se estaba manifestando, y él estuvo en contra de esas inversiones faraónicas y de ese proyecto digamos, como que sobredimensionó las capacidades que tenía el país de absorber esa renta. Bien, ahí hay otros elementos que no voy a entrar a considerar, y a partir de aquí comenzamos ya no a pensar de cómo vamos a administrar la renta petrolera, sino cómo vamos a administrar la crisis, de qué manera se puede resolver la crisis, de qué manera podemos, así que préstamos, en fin, etcétera, y bueno, y continuamos hasta las dos primeras décadas del siglo XXI, que ya es comentario aparte, y no lo podemos considerar porque allí hubo los ingresos más extraordinarios. Entonces el problema es de cómo se administra. Creo que el petróleo no es la maldición. El petróleo, en todo caso, ha sido muy positivo para otros países del mundo.
que le han sacado realmente un provecho interesante. No fue el caso de Venezuela, donde prevaleció la mentalidad rentista que ahora se ha difundido a toda la población. Y ya no rentista del petróleo, sino rentista en todos los sentidos. Es decir, sin ya no hace falta trabajar. Ese creo que era uno de los puntos. El otro es la centralización política. Sí, creo que sí. Creo que el hecho de que se haya organizado la administración petrolera de una manera centralizada en tiempos en que existía un centralismo político, todavía no se había desarrollado el proceso de descentralización como ocurre después. Ya cuando ocurre el proceso de descentralización estábamos en plena crisis y en plena debacle, en realidad. De modo que creo, no sé bien cómo era la pregunta, ¿no? Pero sí se refería al centralismo político, a la centralización. ¿De qué medida el petróleo ayudó a la centralización? Creo que sí. Creo que pudo haber contribuido. No obstante, ya hay una base, a pesar de todo, hay una base que está presente y que viene también del siglo pasado, incluso en la Venezuela agroexportadora. Creo que las tendencias centralistas, a pesar de haber triunfado el federalismo en la guerra federal, hay una tendencia en la centralización, como se manifiesta con Guzmán Blanco, como se manifestará luego con Cipriano Castro y con Gómez. Y finalmente Gómez centraliza el país, aun cuando el petróleo todavía no tenía importancia, porque pensar que Gómez aumenta los recursos por el petróleo es olvidarse que él creó el Ejército Nacional cuando todavía el petróleo ni siquiera estaba en el cuadro de las exportaciones petroleras. Es olvidarse que realmente la gran reforma que hizo Román Cárdenas era la de la tributación interna, y que por primera vez crece el ingreso por la vía de la tributación interna. Eso es una reforma importante, y todo eso es previo al año 17, y en el año 17 que fueron 121 barriles que se exportaron. Entonces, digamos, Gómez piensa un país centralizado. El centralismo yo creo que está más allá del petróleo, está tal vez en el ADN, me disculpan y a lo mejor estoy diciendo una barbaridad, pero está como en el ADN de la mentalidad caudillista que viene del siglo XIX y que se sigue arrastrando y que continuamos arrastrando, y incluso con la admiración hoy de Gómez y de Pérez Jiménez, hoy, ¿no? Bueno, entonces, no sé si respondí la pregunta, pero creo que andaría por allí. Lorena, si tú vas a agregar algo, yo recomendaría que ya como estamos sobre los tiempos, hay dos preguntas para ti directamente. Entonces lo que querías agregar de esto, más estas otras dos preguntas que hay para ti. Bueno, aunque hay por acá otra pregunta más, déjame ver que tenemos aquí. Ok. La siguiente es, ¿en qué consiste para ti la modernidad? Uno de los participantes dice, bueno, habla de la modernidad. ¿Cómo tú definirías la modernidad? Y hay otra pregunta, que es una pregunta que Lorena, pero a lo mejor Catalina puede decirnos algo al respecto después. ¿Qué recurso metodológico puede recomendar usted para entender el ingreso proveniente de la actividad petrolera? Eso es un poquito con los números, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el recurso metodológico? Creo que Catalina nos dio algunas pruebas, pero bueno, unas muestras, pero no sería malo. Y hay una última pregunta, hay dos preguntas, ¿Qué consideraciones, esto es para ambos, arranca Lorena, pero Catalina puede cerrar y así podemos ir avanzando, ¿qué consideraciones pueden hacer del ordenamiento jurídico actual a la luz de la ley de 1920? ¿Cómo esa ley se refleja? Me imagino que va por allí, qué tan lejos, qué tan cerca, de qué manera esta ley fue un avance y lo actual un retroceso, o esto es un avance y aquello fue un retroceso. ¿Qué nos dice esta ley a la luz del ordenamiento jurídico actual, a la luz de lo que fue la ley del 20? Y a 100 años de la primera ley de hidrocarburos, Venezuela se encuentra con petróleo en el subsuelo e instalaciones industriales, pero sin capital para proseguir. Lo que dice Catalina. Catalina, hay tres cosas que ella señaló que me recordó, que me hicieron eco. Una de las primeras es que el petróleo está allí,
el excremento del diablo. El petróleo venezolano sigue oliendo a huevo podrido. Esa es la razón del excremento del diablo. Y sigue oliendo mal, sigue estando allí, pero no tenemos cómo producirlo. O, que es la segunda cosa, ya no es tan interesante, no es tan interesante producirlo. Entonces, el asunto es, y la tercera cosa que dice Catalina, que el asunto no es tanto lo que hacemos con la renta, sino lo que hace la renta. Catalina y yo participamos en un trabajo sobre el gobierno de Leoni. Catalina hizo un trabajo muy bueno sobre la parte de la economía. Leoni tenía el petróleo a 1.30, pero Jiménez lo tuvo a 3, a 1.30, y sin embargo, y con bombazos de la guerrilla todos los días en los oleoductos, y esa economía no dejó de crecer de forma sostenida un día. Entonces, lo que se hace. Entonces, tenemos el excremento del diablo, pero no tenemos cómo producirlo. ¿Perderemos esa identidad que nos conformó el petróleo? ¿Seremos como un campo petrolero abandonado? ¿Qué pasará? ¿Seremos con un campo? El destino venezolano va a ser, o sea, la otra foto que Lorena podrá poner es poner esto como una especie de campo petrolero abandonado, de campo minero abandonado. Ya tenemos esto, y con esto creo que podemos ir cerrando. Las dos preguntas que le hacen en específico a Lorena, y las otras dos que son para las dos, que Lorena puede arrancar y Catalina remata. Ok, perfecto. Bueno, en cuanto a lo que es la modernidad, efectivamente, voy a volver a colocar la imagen anterior que para mí representa mucho de lo que sucede aquí en Venezuela. Creo que la pregunta era algo así como que, ¿cómo es esto de que fuimos modernos pero sin realmente ser? Esa es una de las preguntas. Exacto, o sea, ¿cómo es esto de ser modernos sin realmente serlo, ¿no? Tenemos que tomar en consideración, lo mencionamos, que estuvimos es un proceso de transición. Efectivamente, estábamos sustentados en una economía agrícola. Imagínense ustedes a la mayor parte de la población a principios del siglo XX viviendo lo que produce la tierra, trabajando el campo, dependiendo de si tenías buena cosecha o no, con unos niveles también de analfabetismo altísimos, ¿ok? Baja esperanza de vida, ¿ok? Todo este caldo de cultivo que efectivamente nos va a dejar esta dictadura gomecista desde el punto de vista social, pero ya cuando arrancamos con la economía petrolera, para mí a veces la asociación es la de ganarnos el quino sin siquiera haber pensado en comprar el billete. O sea, cuando nos toca a nosotros el tema de tener todos estos recursos por la economía petrolera, nos permite adquirir una modernidad. Y no es cualquier modernidad, sino es una modernidad al estilo americano. O sea, la proyección era el cambiar, inclusive, si quieren vean también esta otra imagen, el cambiar el ron por el whisky, el tabaco por el cigarrillo, estas comidas tan complicadísimas de realizar por comida rápida, el tener a la disposición todo aquello que nos facilitara la vida. En esa medida nos fuimos haciendo también desde el punto de vista de la educación. El petróleo permitió a lo largo del siglo XX y sobre todo en el periodo democrático que se hicieron una gran cantidad de inversión en sector educativo, o sea, en escuelas, en universidades, en politécnicos. Inclusive también el mismo Estado se preocupa por la formación de una clase media o la profesionalización, para ir abandonando viejas tendencias, viejas tradiciones que no eran las propias de lo que estaba sucediendo también en el mundo. O sea, esta modernidad no fue una modernidad que se formó en el seno, si se quiere, de la propia sociedad venezolana paulatinamente, sino es una modernidad que nos toca hacerlo y sumamente rápido. Otro ejemplo, el caso de Cabima. Cabima era un pueblo de pescadores, una vida tranquila, como puede ser la de cualquier pueblito de pescadores sin grandes infraestructuras. Y a partir de diciembre de 1922, como bien lo explicó la profesora Catalina, imagínense ustedes en el Zulia que empiezan a llegar otro tipo de personas, hablan distinto, tienen capacidad, tienen poder adquisitivo, llueven, si se quiere, los dólares, o sea, dólares por todo ese pueblito pesquero de Cabimas, y de repente las torres petroleras. Vienen también los bares, la prostitución. O sea, las mismas prostitutas a veces tenían nombres vinculados a la industria petrolera. Es decir, todo aquello que tiene que ver con cambios abruptos y que probablemente
sí estoy quizás un poco pensando más en esta pregunta de ser moderno sin realmente serlo, probablemente aceleró esta modernidad, nos indigestó, no nos permitió siquiera terminar de prepararnos para una cosa cuando despegamos, pero despegamos de una manera distorsionada si se quiere, porque además estamos en un escenario de América Latina, seguimos siendo un país latinoamericano, se considera Venezuela como se consideraba Venezuela como un país en vías de desarrollo, con unas características distintas al resto de los países de América Latina, pero que no terminamos de despegar, y no terminamos de despegar porque tenemos una condición social en donde adquirimos muy pronto la modernidad y después pudiésemos caer con este tema también de los efectos perversos del petróleo. O sea, es realmente el tener el recurso petrolero responsable, es una maldición. Yo estoy totalmente de acuerdo con la profesora Catalina cuando señala que no, la maldición no es el recurso petrolero. Pudo haber sido cualquier otra cosa, pudo haber sido cualquier otro recurso, pudo haber sido oro, puede haber sido, ok. El tema es cómo se administraron esos recursos y hasta qué punto la mala administración de esos recursos no nos permitió terminar de desarrollar otro tipo de valores para hacer otro tipo de sociedad moderna venezolana. También la modernidad la podemos ver, sobre todo recuerdo ahora a Marshall Berman, todo lo sólido se desvanece en el aire, en donde él habla justamente de esta modernidad, una modernidad que le da la espalda al pasado y que está proyectándose hacia el futuro. Y entonces el pasado se tiene que a lo diferente, a la adquisición de nuevos valores totalmente distintos a los que se tenían con anterioridad. Con respecto a la parte jurídica, en realidad esta ley de 1920, ya les comenté, bueno, se derogó a menos de los 6 meses, o sea, porque fue el 30 de junio de 1920 y ya tenemos que para 1921 tienes una nueva ley de hidrocarburos. De ella fue quedando el tema de mantener los informes técnicos por parte de la compañía y se fue diluyendo. De hecho, entre 1920 y 1935 se derogan otras leyes más, las del 25, las del 28, o sea, vienen otras, consecutivamente otras leyes, pero la que sí va a tener una marcada influencia es la de 1943. La de 1943 se va a prolongar un poco más en el tiempo. La ley, que es la del 2001, va a estar, digamos, hay que tomar en cuenta el contexto político, el contexto económico, pero brevemente les puedo decir que recordemos que para el año 98, 99, o sea, esos últimos años de la década de los 90, se estaba hablando de la apertura petrolera, que era lo que se criticó cuando la ley de nacionalización, dar convenios operativos, asociaciones corporativas para poder traer capital extranjero a que se reactivara la industria en un marco de internacionalización. Esa era la tendencia, ese era el plan que se tenía hasta antes del cambio político que tenemos con la instauración de la administración bolivariana. Esa era la visión que se tenía de la apertura petrolera, que ya en el 2001 se rompe con esa visión, se rompe con esa internacionalización, y esta ley de 2001 simplemente lo que hace es detener este arranque de nueva industrialización, si se quiere, o de nueva inversión extranjera de la industria. ¿Okay? Pero en el espíritu como tal, la mayor parte viene arrastrando lo que se establece desde la de 1943. No sé si con eso queda respondida las inquietudes, y la profesora Catalina si pudiese agregar algo más. Ajá. Bueno, no, yo creo que para responder la pregunta en torno a la cuestión metodológica, porque ahora acabo de leerlo y entendí mejor, la pregunta va en torno a cómo se podría metodológicamente comprender cómo se distribuye la renta petrolera, ¿no? Creo que es esa la pregunta, si mal no la estoy. ¿Qué recursos metodológicos puede recomendar usted para entender el ingreso proveniente de la actividad petrolera? Bueno, los ingresos se miden
en barriles de petróleo. Eso no nos dice nada, pero sí nos dice un ingreso. Y al decirnos un ingreso, nos está indicando que ese recurso primero es absorbido por el Estado, cosa que no es la modalidad normal en cualquier otro país que vive de los impuestos que paga la población. En cambio aquí la renta petrolera va directamente a manos del Estado. Entonces, y es es la instancia que redistribuye ese ingreso. Yo creo que metodológicamente pudiéramos nosotros ver, entender qué hace, qué se hace con ese ingreso a través de las obras públicas que se materializan. Es decir, cuando yo estoy observando que durante un gobierno encuentro que se están haciendo obras de reforma agraria, caminos de penetración hacia el interior, se están bueno, perdón, me estoy olvidando de cosas muy importantes y hemos hecho el trabajo de León y Tomás, efectivamente. Todo lo que implica la represa del Guri, todo lo que implica la electrificación, todo lo que implica la industria siderúrgica, del aluminio, la extracción del hierro, teniendo, es decir, porque ese es un centro. Bueno, ahí hubo inversión de la renta petrolera durante todo ese periodo. Hubo una inversión, y repito, con ingresos petroleros muy bajos. Habría que metodológicamente hacer, digamos, un balance entre ingreso petrolero, naturalmente teniendo en cuenta qué significaban esos dólares en aquel momento, ¿no? Y ingresos petroleros en otra etapa. ¿Y en qué se expresó ese ingreso petrolero, que es del Estado? En créditos. ¿Qué tipo de créditos? ¿Hacia qué sectores? ¿Créditos blandos? ¿De qué manera se fue actuando? ¿Qué desarrolló? ¿Controló esos créditos que se otorgaron a la industria o al sector agrícola, que pareciera que no se fueron controlando, sino que por el contrario, eso quedó como una deuda Yo la empiezo a escuchar mal. ¿Qué hizo el Banco Agropecuario que luego desapareció? ¿Perdón? Que yo No, que no se oía, pero ya se oye. Ya. Creo que desaparecí, ¿no? Ahora reaparecí. Sí, tenía aquí un letrero que decía inestable. Es mi conexión. Bueno, aquí no hubo inversión de renta petrolera, evidentemente en las comunicaciones. Bueno, podemos medir la significación de ese ingreso en términos de lo que el Estado, que es quien los está recibiendo, ha hecho, pero no en el Estado empresario, no en empresas del Estado, sino en empresas en las que el Estado puede tener de pronto una participación de acuerdo a cuáles se trate, pero de empresas que se dirijan al sector privado, que finalmente es el que cuida mucho más la rentabilidad que se pueda obtener. El Estado lamentablemente no tiene muchos dolientes. Entonces creo que ahí podría evaluarse cómo se distribuye esa renta petrolera a través de las obras concretas que se hagan. Obras públicas de infraestructura, eso le corresponde al Estado, es evidente, pero hay otras instancias que deben ser acometidas por el sector privado, tal vez con un financiamiento del sector público, pero con un control de cómo se están desarrollando esas actividades y no como una especie de obsequio a determinadas empresas, porque lamentablemente también se funcionó así en algunos momentos. De modo que es un tema difícil, pero creo que habría que ir viendo por cada etapa, haciendo un estudio histórico, que yo lo arrancaría en el año 36 en adelante, e ir viendo ingresos petroleros, precios del barril de petróleo, e ir viendo, es decir, qué significación, e ir viendo qué fue lo que hizo, en qué se invirtió. En realidad las memorias de los ministerios de esa época son muy transparentes, son muy completas, y no como ahora que ya primero no existen y luego se han convertido en unos pequeños folletos hoy en día.
pero en aquel entonces eran sumamente completas, eran varios tomos donde tenemos información de todo lo que se hizo e incluso de lo que, de lo que se dejó de hacer, y además tenemos los planes de la nación que cuando generalmente hacen una crítica al anterior plan porque no se lograron tales cosas, y entonces podemos nosotros hacer un seguimiento. Esa es la interpretación que yo hago de la pregunta, no sé si la respondí correctamente. Sí, yo quería agregar, Tomás, a lo que estaba diciendo la profesora Catalina, el hecho también de que durante el periodo democrático, el hecho de la inversión continuada, si hablamos de infraestructura, por ejemplo, el metro de Caracas, hubo una publicación que para mí es un reflejo de lo que se hacía con la renta y la continuidad para poder culminar ese proyecto. Y lo tenemos allí a través del metro de Caracas. El metro fue un regalo de la democracia. De hecho, hay una publicidad en donde se dice por cada periodo presidencial quién fue el que avanzó, qué se hizo, los estudios pormenorizados, etcétera. Porque no solo es la inversión de la renta petrolera en la infraestructura, sino también, que es lo que más interesa, es en el ciudadano. Era apostar por la formación del ciudadano clase media, del ciudadano que tuviese posibilidad de acceder a una profesionalización, de trabajar y de obtener una mejor calidad de vida. Entonces también no hay que olvidar lo que significó el plan de las becas Fondos Ayacucho, lo que significó también editoriales como Monte Ávila, por ejemplo, todas las cosas que se publicaron, también desde el Ministerio de la Cultura, el hecho de la importancia que se tuvo de invertir en estos sectores para poder profesionalizar a la sociedad y que entendiera, esta profesionalización de capital humano directamente ligado a la industria petrolera para que la manejara después de la nacionalización, pero también un capital humano que tuviese otra característica y otras aspiraciones distintas. Eso también creo que fue posible gracias a estos planes y programas. O sea, esto se puede ver entre lo que fue bueno o malo, destrucción versus construcción. No. Lo que estoy tratando de decir es que efectivamente así como hubo fallas en la administración del sistema rentista, también hubo inversión que se ve tanto en el espacio físico, en el espacio geográfico, pero también en la formación de un ciudadano y un venezolano distinto. Sí, la pregunta que hace Blas Renault, si es Blas Renault que yo estoy pensando, conozco uno amigo que es economista, es interesante con la cosa metodológica porque al principio hablamos nosotros de Trubel Batista. Buena parte de lo que hizo Trubel Batista en sus bases cuantitativas es un intento de aproximación metodológico para entender el petróleo. Y hay una primera idea que me vino a la mente cuando leí la pregunta, bueno, que es la obvia. ¿Cuál es el porcentaje del petróleo dentro de la economía venezolana? Tú lo puedes medir con el PIB, lo puedes medir con la inversión, lo puedes medir con los ingresos, no solo de la renta, también de inversión. Eso los economistas tienen cómo hacerlo. Ahora bien, hay otro porcentaje del petróleo en la economía venezolana que no se ve directamente en el petróleo, sino es como más o menos eso va irradiando, va irrigando al resto de la economía. De Catalina se tuvo, ojalá que haya sido que haya tenido un apagón, pues estos días tuvimos, se fue alguien en un apagón que tenía. Entonces, eso es allí donde veo que está haciendo usted la propuesta metodológica, porque el otro es relativamente, no voy a decir fácil, pero es como formas más fáciles de aprender. También lo que es el ingreso petrolero en sí mismo. Es decir, cuánto entró calculado en ¿cómo se llama? Calculado en gastos en cifras fijas. Es decir, bueno, entró tantos miles de dólares en el año 20 y pico, ¿cuánto es eso en millones de dólares el día de hoy? Para hacernos una idea. Pero hay un segundo punto que sería, bueno, ¿cómo lograr metodológicamente ver esto? Inclusive tal vez Blas está pensando como economista cómo puede hacer un cálculo, cómo calcular toda esa economía del petróleo en aquello en lo que el petróleo no se ve de forma tan directa, lo cual es bien interesante. Y es lo que ustedes están diciendo, lo están planteando. Bueno, hay inversión, hay trabajo, hay otras cosas y comenzar a ver cómo son esos vasos comunicantes. Sí, bueno, Tomás, y
Y Ajá. disculpa que antes de cerrar, también creo que como reflexión para todos, porque este tema, bueno, por supuesto es bastante interesante, pero como reflexión para todos, y lo comentaba el otro día con la profesora Catalina, en realidad ella me lo señalaba también, ¿no? Y ahí empezamos a conversarlo un poco, es el hecho de pensar más bien en una Venezuela postpetrolera. O sea, en abril de este año, producto del COVID, recordemos a qué niveles llegó a cotizarse el precio del barril. La profesora Catalina ya nos indicó en qué niveles estamos ahorita en función de la producción petrolera. Entonces, creo que también nos toca pensar otro tipo de economía con toda esta experiencia que ya tenemos. No es darle la espalda a la industria petrolera que se desarrolló, que se entendió, que incluso un reglamento jurídico, ¿okay? Que todavía tiene una reglamentación jurídica importante, sino también es la necesaria diversificación de la economía. Creo que ese sería realmente el gran aporte que tendríamos que hacer, o sea, reflexionar una Venezuela postpetrolera, reflexionar sobre una Venezuela con una economía diversificada en función pues de otro tipo de condiciones políticas, sociales, económicas. Eso también sería... Entonces, si Catalina tiene como para el cierre, creo que Catalina está teniendo problemas de conexión. Sí, listo. Pero Eso era todo mientras que la profe Catalina se vuelve a conectar. Este, para ir cerrando, yo voy a retomar lo que dice Lorena. Yo soy moderador, yo no tengo por qué hablar demasiado acá, no tengo por qué me permite hablar nada, pero creo que esta reflexión final, la ley del año 20, tal vez lo más importante de esta ley, inclusive más allá del hecho de que sienta las bases de una legislación petrolera, es la toma de conciencia del petróleo. La dirigencia venezolana se dio cuenta de que el petróleo es algo lo suficientemente importante como para dedicarle una atención individual y específica. Es lo suficientemente importante como para dedicarse al petróleo y legislarlo y de alguna manera canalizar aquello. Esa toma de conciencia sobre el petróleo no fue rápida, o bueno, fue relativamente rápida, pero no fue inmediata y representó, lo que Lorena comentaba, todo un esfuerzo por parte de la élite venezolana y en particular del gobierno para entender aquello, para estudiar aquello. Y la primera respuesta, vamos a decir, sistemática, ordenada, era la ley de hidrocarburos. 100 años después tenemos que tomar conciencia de dónde estamos con el petróleo otra vez, que es lo que dice Lorena. Pensar un poco hacia dónde podemos ir, que fue lo que pensó en el año 20, que inclusive con el año 20 pensó en la Reserva Nacional y ese tipo de cosas. Tomar conciencia de dónde estamos, tomar conciencia de las potencialidades y oportunidades que aún nos quedan, que no son pocas, y tomar conciencia también de aquello que ya no va a ser más. Saber dónde estamos y sobre esa base avanzar hacia adelante. Creo que esta es una lección que nos pueden dar la gente del 20 y nos puede dar en particular Gumersindo Torres, que en este momento vale la pena retomar. Bueno, Catalina creo que tiene problemas definitivos para comunicarse con nosotros y no sé si tú quieres decir algo más para cerrar, Lorena, y daríamos por concluido este webinar bastante concurrido. ¿Tienes algo que decir, Lorena? En realidad, te escuché la mitad porque tenía el internet también un poco inestable, debe ser por la zona, ya la hora, pero en realidad, bueno, muchísimas gracias por la participación, por las preguntas, por estar conectados con nosotros y quedamos a la orden y aún reflexionando todas lo que tiene que ver con esta comprensión de nuestra historia petrolera venezolana. Así que de verdad, más que agregar es agradecerles a todos por su participación, irnos en esta ventana pues, del webinar, compartir con ustedes estos temas. Así que gracias, Tomás, y bueno, gracias a la profesora Catalina también. Sí, tenemos que seguir pensando estas cosas, todas para mucho más. Muchísimas gracias a todos por haber participado. Muchísimas gracias, Lorena, que fue la de la idea inicialmente. Muchísimas gracias, Catalina Banco, porque seguramente nos está oyendo, aunque ahorita no la podemos ver. Muchísimas gracias a los que se quedaron hasta el final. Doblemente gracias. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron durante este webinar. Seguiremos teniendo más actividades, se las seguiremos informando y de este tema hay mucho más de qué hablar. Hasta luego, que estén bien.